Ok, bueno, pues vamos a iniciar, hermanos, este tema. Este tema está dentro de la serie que estamos viendo, que es Prácticas Cristianas o una vida cristiana, ¿verdad? Cómo debemos de vivir nosotros como cristianos. El tema de hoy está muy relacionado también con el primer tema que di, es una vida de oración. El tema de hoy es una vida de oración. Y dentro de esta vida de oración, pues vamos a ver la oración tanto privada como una oración colectiva. Y pues bueno, vamos a leer primeramente en Hebreos 10, 19 al 22. Hebreos 10, 19 al 22. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vamos a dar gracias, hermanos, vamos a orar por este tiempo. Señor Padre hermoso, gracias. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí. Te doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que han podido estar aquí, Señor, que han dispuesto ese corazón, ese tiempo, Señor, para estar aquí y aprender de ti, Señor. Te ruego, Padre, que bendigas a cada uno de ellos, que seas tú, Padre, hablando a la vida de cada uno de ellos. Usa, Señor, mi vida para que hables tú, Señor, a cada uno de ellos. Que tú, Señor, bendigas sus vidas, que ellos puedan entender, Padre bendito, en este caso, este tema, esa vida de oración, Señor, que nosotros debemos de tener, una vida de oración continua hacia ti, Señor. Gracias, Señor, te doy por cada uno de ellos, Padre, y también, Señor, por todos aquellos que pudieran estar escuchando este tema, Señor, que también, Padre, tú los bendigas, que sea de bendición, Señor, tus palabras. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Y pues como les decía, hermanos, tenemos nosotros que tener una vida de oración, una vida constante de oración. El tema anterior que había comentado, ¿verdad?, era acerca de tener ese tiempo, ¿verdad?, tanto de oración como de la palabra de Dios. Entonces ahorita voy a hablar un poquito más acerca de la oración. Tal vez algunos puedan llegar a pensar, ay hermano, pero pues es que ya hemos hablado de la oración y ya sé que la oración es en lo secreto y ya sé que la oración es para hablar con Dios. Bueno, a lo mejor usted ya lo oyó, pero a lo mejor el hermano que está a un lado no lo ha escuchado. Y si lo va a volver a escuchar, hermano, pues es porque Dios quiere que nuevamente lo vuelva a escuchar, porque a lo mejor hay algo que a usted todavía le está faltando, que nos está faltando todavía, ¿verdad? Dijo el otro, ¿no? Que tal vez nos esté faltando, porque recordemos que a quien habla primero es al que está aquí enfrente. Entonces, hermanos, es importante la oración. Como les decía, traigo muchos textos, no todos los vamos a leer, no se preocupe, pero, por ejemplo, en el caso de Mateo 6, 5, 18, podemos ver que se nos exhorta a orar en lo secreto. En Hebreos 10, 19 al 22, como vimos, podemos entrar al lugar santísimo gracias a Jesús. Anteriormente, ¿qué es lo que se tenía que hacer? Bueno, que únicamente el sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Pero después de la muerte de Jesús, ahora nosotros podemos acercarnos directamente al lugar santísimo a través de la oración. En Lucas 11, del 1 al 13, también vemos esa parte de Jesús y la oración. En Filipenses 4, 6, 7 también nos habla acerca de no estar afanosos también, que dentro de nuestra oración no estemos afanosos. Romanos 8, 26 y 27 también nos habla acerca de que el Espíritu Santo nos ayuda durante nuestros tiempos de oración. Marcos 11, 22 al 25 también nos habla acerca de que dentro de la oración podemos pedirle al Padre. Efesios 6, 18 nos habla acerca de orar en todo tiempo, estar orando en todo momento. Primera de Juan 5, 14 y 15
nos habla acerca también de pedir, de que podemos acercarnos a Dios en oración pidiendo, pero siempre conforme a su voluntad. Entonces, hermanos, ¿será importante o no será importante la oración? Si al menos con estos versículos vemos que se repite una y otra vez, de cierta forma, el estar orando, el estar acercándonos a Dios a través de la oración. Y para esto, como primer punto, hermanos, ¿qué es la oración? Pues la oración, sencillamente lo podemos decir como que es el hablar con Dios, es una comunicación bidireccional, es decir, de dos sentidos, en la cual nosotros hablamos con Dios y Dios también habla con nosotros. Debemos de esperar, como les decía en el tema anterior, debemos de esperar también, ¿verdad?, esa respuesta de parte de Dios. Porque muchas veces las respuestas de parte de Dios tardan un cierto tiempo en que nosotros podamos confirmar lo que estamos pidiendo o que Dios nos niegue lo que estamos pidiendo. Porque es conforme a su voluntad. Y dentro de la oración, hermanos, como les decía, tiene muchas facetas. La oración incluye muchas facetas, muchas áreas, tiene muchas características que podemos hablar acerca de la oración. Una de ellas es esperar en el Señor. En Isaías 40:31, en Salmos 6:1 y en el Salmos 27 al 14 podemos ver acerca de que durante nuestra oración también debemos de esperar en el Señor. También dentro de la oración podemos interceder u orar por otros, ¿no? Como decía mi hermano Adrián hace un momento, en el grupo tenemos varias peticiones de oración. Entonces también debemos nosotros ser partícipes de estar orando por esas peticiones, por esos hermanos que están también pasando por esas pruebas. Interceder o orar por otros también lo vemos en Ezequiel 22:30, 1 Timoteo 2:1, Isaías 59:16. También podemos pedir a Dios por lo que necesitemos. En Mateo 7, versículos 7 al 11, también podemos ver que podemos orar por eso. Escuchar a Dios, en Juan 10:27, podemos ver que dentro de nuestra oración podemos escuchar a Dios. También, algo muy importante es el estar firmes contra las acechanzas de Satanás. Durante nuestros tiempos de oración, también podemos pedir que nos ayude si estamos siendo tentados o si estamos pecando. Esto lo podemos ver en Efesios 6, 10 al 18. También dentro de nuestra oración, el agradecer a Dios. ¿Quién no está agradecido con Dios, hermanos? En primer lugar, ¿por qué debemos de estar agradecidos? Porque nos ha dado la oportunidad de poder conocerle, de poder tener esa promesa que nos ha dado de tener una vida eterna junto a Él. Después de esta vida física que tenemos, tener esa vida espiritual, esa vida eterna junto a Él. Agradecer a Dios, 1 Tesalonicenses 5:18, 1 Timoteo 2:1, también vemos ese agradecimiento que debemos de tener dentro de nuestra oración. También el ofrecer alabanza a Dios como sacrificio, les decía en el tema anterior, dentro de nuestra oración también podemos estar entonando un canto cuando estemos en oración. Esto lo vemos en Hebreos 13:15 también. Y también algo muy importante que no nos debe de faltar dentro de nuestra oración es el pedir a Dios que perdone nuestros pecados. De aquí, ¿quién no ha pecado el día de ayer? ¿Quién no pecó? Levante la mano, hermanos. Digo, para que nos dé la receta, ¿verdad?, para no pecar. Todos hemos pecado, de una o de otra forma hemos pecado. Entonces, diariamente dentro de nuestra oración, recordemos siempre el pedir perdón por nuestros pecados. En 1 Juan 1:9 y Mateo 6:12 vemos esta parte que es importante, el pedir perdón por nuestros pecados. Entonces, pues bueno, parte de lo que es la oración es todo esto, implica todos estos puntos, todas estas características dentro de nuestra oración. Entonces, como segundo punto y segunda pregunta, entonces, ¿necesitamos orar? ¿Necesitamos realmente orar? Pues bueno, sí, efectivamente necesitamos orar. ¿Por qué? Porque la oración no es algo que nosotros tengamos que hacerlo nada más para agradar a Dios. Al contrario, debemos de entender, hermanos, que la oración es un privilegio
que nosotros tenemos. Es un privilegio que no tienen esas personas que aún no le conocen, que aún no aceptan a Dios como su Señor y su Salvador. Es un gran privilegio el que podamos estar hablando con Dios y escuchando a Dios a través de nuestra oración. Y a nosotros, hermanos, como verdaderos discípulos de Jesús, se nos permite venir ante Dios y hablar directamente con Él. El Rey de Reyes es Dios, pero también recordemos que es nuestro amigo. ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos antes de su ascensión? Ustedes ya no son discípulos, ya son mis amigos también. Entonces nosotros, si tenemos esa comunión con Dios diaria, entonces también somos amigos de Dios. También es nuestro Padre, ¿verdad? Es nuestro Creador. Cada uno que está a su lado le dice hermano o hermana. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo Padre en la parte espiritual, que es Dios. Amén. Entonces, nosotros, si Dios, que es santo, que es omnisciente, que todo lo sabe, está dispuesto a tener ese tiempo con nosotros, a tener, vamos a llamarle así, esa audiencia de que nosotros podamos acercarnos y decir, Señor, ¿tienes un tiempo para nosotros? Sí, te doy ese tiempo. Entonces, nosotros que somos pecadores e ignorantes, Dios se digna a escucharnos. Es un privilegio, hermanos. Es un privilegio el que nosotros debemos de aprovechar día a día, el estar en oración continua con Dios. Porque también la oración, hermanos, nos va a ayudar a crecer, nos va a capacitar para crecer espiritualmente. También eso, la oración, parte de la oración, lo que nos ayuda es a liberar ese perdón de parte de Dios, nos da esa fuerza también cuando estamos pasando por una prueba, nos da la paz también de igual forma cuando estamos inquietos por alguna prueba, por alguna tentación, nos guía a tomar las decisiones correctas a través de la oración. Y el Espíritu Santo, pues es el que debemos siempre de invitar dentro de esos tiempos de oración, porque el Espíritu Santo es el que nos va a estar ayudando a tener esa comunicación con Dios. Él nos va también a guiar de qué forma acercarnos a Dios. Usted puede decir, es que yo no sé cómo orar. Bueno, no se preocupe, invite al Espíritu Santo a que le ayude a orar, a comunicarse con Dios. Porque la oración, como les decía, pues también nos ayuda, nos capacita para cooperar con Dios. Dios nos ha prometido a actuar, a que Él va a actuar también en respuesta a nuestra oración. ¿Ah? Una cosa es que Él actúe en respuesta a nuestra oración y otra cosa es que nosotros, a través de nuestra oración, querramos torcerle la mano a Dios, ¿verdad? Ay, Señor, si tú me das $1,000,000, ahora sí, todos los domingos voy a estar ahí sin falta en la iglesia. ¿Verdad? No funciona así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cómo nos debemos de acercar ante Dios? Con humildad, con un corazón contrito, con un corazón humillado, pidiéndole perdón a Dios. Vamos a leer, hermanos, Lucas 11, 9 y 10, porque ya los vi como que se están queriendo dormir, entonces ahora sí vamos a empezar a leer, hermanos. Lucas 11, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios, y yo les digo, aquí, ¿verdad? Jesús les está diciendo, y yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y ¿qué, hermanos? Le hallarán. Llamen y ¿qué? Se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces, como les decía, hermanos, la oración es un privilegio que nosotros tenemos ante Dios. Es un privilegio que debemos de usar correctamente, sabiamente en nuestros tiempos de oración. Porque también Dios, aunque no lo crean, o tal vez no lo sepan, o a lo mejor algunos lo sabían,
Dios está dispuesto también a cambiar sus planes en respuesta a la oración. Ay, pero ¿cómo hace esto, hermano? Bueno, vamos a ver unos ejemplos rápidamente. En Génesis, igual no lo vamos a leer, pero anótenlo, Génesis 18, del 20 al 32, porque sé que esta historia sí se la sabe, que es cuando Abraham intercede por Sodoma, ¿no? Cuando llegan los dos varones o los dos ángeles, ¿verdad? Y que le hicieron saber los planes. ¿Qué van a hacer? Bueno, pues vamos a destruir Sodoma y Gomorra. Ay, pero es que, y si hay 50 justos, ¿los vas a destruir toda la ciudad por esos 50? Bueno, ok, está bien. Si hay 50, no lo haré. Y pues, ¿qué dijo Abraham? Híjole, pues, ¿qué tal si no hay 50? Bueno, 45. Bueno, está bien, ok. Si hay 45, no te preocupes. No. Y así fue bajando, ¿ah? ¿Hasta cuántos llegó? Hasta 10, ¿verdad? Dijo, si hay 10, ok, no te preocupes, no la destruiré. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Bueno, si hubieran habido 11, ¿qué hubiera hecho Dios? No hubiera destruido la ciudad, pero no lo hubo. Entonces, aquí vemos que Dios puede cambiar esos planes a través de la oración. ¿Por qué? Porque cada vez que iba a preguntar o iba a dar una cifra a Abraham, ¿qué es lo que decía? Ay, pues no se vaya a enojar Dios, pero pues si hay menos, ¿qué? ¿Los va a destruir o no va a destruir? ¿No? Entonces, parte de esa oración. También en Éxodo 32, 9 al 14, vemos cómo Moisés intercede por el pueblo de Israel. ¿Y cuál es la historia? ¿Cuál es el contexto? Pues el becerro de oro, ¿verdad? Pecaron, se hicieron su ídolo, entonces la ira de Dios se desató sobre ellos. ¿Y qué es lo que le dijo Dios a Moisés? Voy a destruir a todo este pueblo. ¿Y qué hizo Moisés? Se interpuso, ¿verdad? Se puso, como decimos, se puso en la brecha. Y entonces, ¿qué es lo que dijo? Bueno, ok, no lo voy a destruir al pueblo de Israel. Segunda de Reyes 20, del 1 al 6, también vemos cómo los planes de Dios pueden cambiar a través de la oración. Con la enfermedad de Ezequías, Ezequías estaba muy enfermo, pero aún a través de la oración, Dios le prometió todavía 15 años más de vida. Entonces, nuevamente vemos que dentro de la oración es algo poderoso que nosotros tenemos para comunicarnos con Dios, pero también va a ser tan poderosa como sea nuestra comunión con Él. Que tanto estamos acercándonos a Dios va a ser la respuesta afirmativa de parte de Dios, pero recordando conforme a su voluntad. Se puede ser más plenamente establecido en la tierra. Mateo 6:10, vamos a leerlo. Mateo 6:10, que es parte de lo que es el ejemplo que nos da Jesús de cómo orar. Mateo 6:10 dice la palabra de Dios: venga tu reino, pero ¿qué más dice, hermanos? Hágase tu voluntad, ¿en dónde? Como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, hermanos, Jesús sigue reinando en esta tierra. No lo vemos, no está aquí físicamente, pero sigue reinando. Y un claro ejemplo somos nosotros, que nosotros estamos siguiendo o debemos de seguir ese ejemplo de Jesús aquí en la tierra. Y la oración, hermanos, también tiene muchas posibilidades, muchas posibilidades que son ilimitadas. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que no tiene límites. Romanos 8:32, acompáñenme, vamos a leer Romanos 8:32. Romanos 8:32, dice la palabra de Dios: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces, hermanos, ¿ustedes estarían dispuestos a hacer lo mismo que Dios? ¿A entregar a su Hijo para poder perdonar a un pecador? ¿Que muera su Hijo en lugar del pecador? ¿Lo haría o no lo haría? No conteste, hermanos. Pero si Dios fue capaz de hacer eso,
por amor a nosotros, vemos que no hay un límite en su amor. Entonces nosotros, nuestra vida también debe de ser igual. No debe de haber ese límite en nuestro amor hacia Dios, ese límite en esa comunión con nuestro Dios. Nunca debe de haber un límite, porque también la palabra de Dios que nos dice, amarás al Señor, ¿con qué, hermanos? Con un poquito, ¿no? Dice, con todo, ¿verdad? Todo tu corazón, toda tu mente, con toda tu vida, con todo tu ser, con todo lo que hagas, todo debe de ser para amar a Dios. Todo tu cuerpo, toda tu vida debe de ser para amar a Dios. Y otra característica importante que podemos ver a través de la oración es que por medio de la oración vamos a conocer a Dios. Vamos a conocer cada vez más a Dios. Y entonces vamos a construir esa relación directa con Él. Esa relación que siempre debemos de tener con Él y que a muchos nos llega a hacer falta. Tener esa relación directa con Él. Porque mientras más tiempo, hermanos, pasemos con Él en oración, en la lectura de la palabra, entonces mejor vamos a conocerle y mejor vamos a conocer sus planes y más aún vamos a poder aceptar sus planes. Todos los planes dentro de nuestra vida los vamos a aceptar más fácilmente. Sean buenos o sean malos ante nuestra perspectiva, las vamos a poder aceptar. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Porque son los caminos y los planes de Dios en nuestra vida. Como vemos en Hechos 10, 1 al 21, no los vamos a leer, pero es la historia de Pedro y Cornelio. Cornelio, que era un romano, ¿no? Entonces manda a llamar a Pedro. Pedro ya sabía, ¿verdad? A través de Dios, a través de la oración, de qué se trataba, ¿no? ¿Por qué lo iba a llamar Cornelio? Entonces vemos que nosotros, si tenemos esa comunión directa con Dios, esa comunión muy estrecha con Dios, vamos a conocer y entender esos planes de Dios en nuestra vida. Y otra característica de la oración es que la oración también trae gloria a Dios Padre. Juan 14:13, vamos a leerlo, Juan 14:13. Dice la palabra de Dios, y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, por eso es que nosotros, hermanos, cuando oramos, siempre pedimos las cosas en nombre de Jesús. ¿Pero para qué? Para que Dios sea glorificado. También se nos anima a orar de forma continua, ¿verdad? En Santiago, primero de Tesalonicenses 5:17, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué exhorta Pablo a los tesalonicenses y que esa misma exhortación nos corresponde a nosotros? Orar sin cesar, estar orando en todo momento. Como les decía, a través de la oración nosotros podemos cambiar las circunstancias y las situaciones para estar directamente en línea, directamente enfocados en la voluntad de Dios y en el corazón de Dios mismo. Ezequiel 22:30, vamos a leerlo. Vamos a ver cómo, reiterando esta parte de que también Dios puede cambiar sus planes cuando nosotros estamos en una vida correcta dentro de la oración. Ezequiel 22:30 nos dice, aquí, bueno, el contexto cuál es, que Dios mismo, ¿verdad?, le está hablando aquí al profeta y dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, es decir, que se pusiera enfrente, ¿verdad? Dice, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué es lo que dice al final? Y no lo hallé. Es decir, si hubiera, como en el caso de Abraham, ¿verdad?, que le dijo, si hay, aunque sean 10, pues no destruyes la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que si al menos hubiera encontrado a una persona que hubiera orado, ¿verdad?, ¿qué es lo que hubiera hecho? Bueno, no hubiera destruido
la tierra, ¿verdad? Así como lo dice aquí, ¿no? Entonces, esa parte es algo que nosotros debemos de entender. La oración, muchas veces decimos, ¿verdad? Es que la oración tiene poder, pero ¿realmente entendemos ese poder que estamos hablando? ¿Realmente entendemos que nuestra vida, esa comunión con Dios es la que da el poder a la oración? Realmente es eso. También, como vimos, la oración igual podemos bendecir a otros, también podemos salvar a otros a través de nuestra oración. Dos ejemplos, en Segunda de Reyes 4, versículos 4 al 17, vemos cómo en este caso Eliseo intercede por dos mujeres, una viuda que tenía problemas económicos y pues bueno, a través de la oración, a través de que Dios le indicó qué es lo que tenía que decirle a la viuda, qué hacer, pues bueno, pudo bendecirla a la viuda. Y también a la mujer sunamita, más adelante, ya de los últimos versículos, vemos cómo también puede salvar nuestra oración a otras personas. Vamos a leer también Primera de Samuel 12:19, igual hablando de esta característica de la oración en donde podemos bendecir y salvar también a otros. Primera de Samuel 12:19 dice la palabra de Dios: entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no moramos. Están pidiendo ¿qué? Salvación, que alguien interceda por ellos para que no mueran. Dice, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí nosotros vemos que la oración también nos va a servir para interceder, para orar, para estar ayudando a otros. Y también si nosotros, nosotros también podemos ver que el que no oremos también se puede considerar como un pecado. Primera de Samuel 12:23, acompáñame, vamos a leer. Primera de Samuel 12:23. Dice la palabra de Dios: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué iba a pecar? Dice, cesando de rogar por ustedes. Es decir, parafraseando, si yo no me pongo a orar por ustedes, yo estoy cayendo también en pecado. Dice, antes les instruiré en el camino bueno y recto. Entonces, pues bueno, como decía el hermano Adrián hace rato, hay peticiones de oración que se suben en el grupo. ¿Y usted se ha puesto a orar por esas peticiones? ¿Se ha puesto en la brecha por esas peticiones? Entonces, aquí recordemos, hermanos, tenemos también esa obligación, el de estar orando unos por otros. ¿Por qué? Porque en estos momentos son algunos hermanos los que están pasando por necesidad. Y cuando usted esté pasando por necesidad, por la prueba, ¿le gustaría que oraran por usted? Entonces, pues también hay que ponernos a orar, ¿no? Ahora, porque cuando nosotros no oramos, le estamos fallando a Dios, porque Dios mismo nos está diciendo, pidan a mí. En Juan 14, 13 y 14, nosotros vemos cómo Jesús les dice, pidan al Padre en nombre de Jesús. Y entonces Jesús lo va a hacer. Entonces nosotros también el pedir es importante, que no pedir en oración, que no lo dejemos de hacer. Cuando hay esas necesidades, aún sean necesidades personales, aún sean necesidades de otros hermanos, debemos también nosotros de estar en oración, estar pidiendo por esos hermanos. Necesitamos, hermanos, estar involucrados, estar metidos también en esa oración de intercesión por esos hermanos. Y estas pues son las oraciones que, como veíamos hace un momento, nos ponen en la brecha entre Dios y para quien nosotros estamos orando. Es importante en nosotros también
orar por los demás. Necesitamos tomarlo en serio, hermanos, porque muchas veces, ¿qué es lo que podemos llegar a hacer? Se sube la petición de oración y pues nada más le ponemos el iconito de las manitas, ¿verdad? De que estamos orando, pero pues realmente vamos a orar. O nada más lo hacemos porque, miren, ya el hermano puso de que sí iba a orar, ¿no? Qué bueno que el hermano sí iba a orar, pero pues realmente está orando. Digo, nosotros sabemos que podemos engañarnos unos a otros, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces, si no está dispuesto a orar, pues mejor ni ponga el iconito de que va a orar, ¿verdad? Mejor, si lo va a poner, ore. Y aunque no lo ponga, hermano, también ore. Debemos de orar unos por otros, hermanos, porque eso también demuestra que nosotros estamos tomando esa carga del hermano, estamos también poniéndonos en su lugar, estamos apoyando al hermano en esas cargas, en esas necesidades. Y es más, como vemos un ejemplo, hasta luchar con Dios en oración, que Dios esté con nosotros en esa oración. En Génesis 32:26 vemos esa lucha de Jacob con el ángel. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel a Jacob? Después de haber peleado durante toda la noche, ya no puedo, me rindo. ¿Por qué? Porque Dios estuvo peleando contigo. Entonces, dentro de nuestra oración, también nosotros debemos de entender que Dios está con nosotros en esas peticiones, en esas oraciones. Y para esto, hermanos, vamos al tercer punto. ¿El tercer punto cuál es? ¿Con quién oramos? ¿De qué forma oramos? Bueno, nosotros podemos orar solos, como lo vemos en Mateo 6:6, orar en tu aposento. Mateo 6:6 habla acerca de que nosotros vayamos a nuestro aposento, es decir, a ese lugar tranquilo donde nadie nos moleste para poder estar en oración. También podemos orar en común acuerdo con uno o más personas, con más hermanos. En Mateo 18:19 también ahí vemos acerca de que la oración puede ser de una, de dos o de más personas. Y aún también podemos orar en grupos con otros hermanos. Esto en Hechos 1:14, por ejemplo, vemos esta parte de qué tan importante es también la oración congregacional. ¿Por qué? Porque en Hechos 1:14 vemos esa elección que tuvieron que hacer acerca de la sucesión de Judas, ¿verdad? Después de que lo traicionó y pues bueno, se ahorcó. ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer los demás discípulos? Pues bueno, buscar a alguien más. ¿Y cómo lo hicieron? A través de reunirse y orar para ver quién iba a ser el sucesor. También en Hechos 2:42 vemos cómo nos habla acerca de ese partimiento del pan y las oraciones que se hacían. Es decir, estaban reunidos compartiendo el alimento, pero también estaban en oración. Entonces, nosotros podemos hacer nuestra oración de esas formas, orando solos, orando con algún hermano que también esté pasando por una necesidad, acercarnos con el hermano y orar. Los dos podemos orar. O también de forma congregacional. Podemos estar orando, podemos reunirnos más personas para poder orar por una petición, una situación en especial. Pero para esto es importante, hermanos, que cuando nosotros oremos de esa forma, ya sea principalmente cuando no estemos orando solos, que nuestra oración, dentro de nuestra oración debemos de asegurarnos que sea un solo corazón. Es decir, que la oración sea bajo un mismo propósito. ¿Por qué? Porque muchas veces llega a suceder que dentro de la iglesia, dentro de la congregación decimos, pues vamos a orar, hermanos, y alcen la voz para orar, pero pues nunca se nos dice por qué vamos a orar, ¿no? Y todo el mundo está orando por su petición, está orando por un familiar que está enfermo, en fin,
por muchas cosas. Y bueno, está bien que oremos por todas esas peticiones, pero si lo vamos a hacer de forma congregacional, debe de haber un mismo objetivo. Ajá. Bueno, vamos a orar por la salud, ¿verdad?, de los hermanos que están enfermos, ¿no? Que eso es también parte de lo que llega a ser nuestro pastor, ¿verdad?, cuando está aquí en la parte de la administración. Los que estén enfermos, pues que pasen aquí al frente y vamos a orar por ellos. Los que estén pasando por cierta necesidad, pasen al frente y oramos por ellos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Una oración congregacional, pero bajo un mismo objetivo. Entonces, eso es algo importante que también nosotros debemos de hacer cuando oremos de forma congregacional. Hacerlo también todo correctamente. Y otro punto importante, hermanos, que también hay que ver dentro de la oración, es que nosotros podemos decir, pues es que yo estoy orando, pero Dios no me contesta. Ya llevo 6 meses orando y Dios no me contesta. Bueno, puede ser, posiblemente, por este cuarto punto, que es impedimentos a una oración efectiva. Impedimentos a una oración efectiva. Es decir, ¿qué nos impide que realmente nuestra oración no esté pasando del techo, que esté subiendo hasta Dios? Bueno, un impedimento puede ser indisposición al perdón. 5, pues bueno, yo no peco, yo no estoy en pecado. Los demás están en pecado, yo no. Y estamos orando, pero tenemos un pecado y no reconocemos ese pecado. Entonces, Dios no nos va a escuchar porque no estamos presentándonos limpios delante de Él. También, otro impedimento es la incredulidad o la falta de fe, que también podemos ver en Hebreos 11:6. También ahí, si nosotros estamos orando, pero estamos diciendo, pues sí estoy orando, pero pues ya la situación de mi familiar es muy grave y pues no, yo creo que Dios ya no me va a poder ayudar, ¿no? Es una incredulidad, es una falta de fe, y que es algo que a nosotros como cristianos nos debe de caracterizar: la fe. Eso es algo que nosotros debemos de tener constantes en nuestra vida, nuestra fe. También la duda, que vemos en Santiago 1, versículos del 6 al 8, que también es, en cierta forma, una falta de fe. El dudar que realmente tenemos un Dios que puede obrar un milagro. Que digan, es que los doctores ya me detectaron un cáncer en cierta zona de mi cerebro y que los médicos dicen que pues no me puedo operar. ¿Por qué? Porque pues si me opero me voy a morir. Pero entonces ahí estamos dudando del poder, del gran poder que tiene Dios. Entonces no debemos de dudar. También otro impedimento para una oración efectiva es la pereza. A veces oramos con pereza. Es decir, que muchas veces oramos más por compromiso que por ganas, ¿verdad? Ya nada más oramos porque, es que ya me acordé que tengo que, pidieron una petición de oración y Señor, pues te pido por el hermano que está enfermo, amén, y ya, me voy a dormir o me voy a hacer otras cosas, ¿no? Pero no, hermanos, recordemos cuál fue el tema pasado que di: tener ese tiempo de oración, ese tiempo especial para dedicarle un buen tiempo a la oración. También otro motivo es, otro impedimento es un motivo erróneo. Un motivo erróneo, como vemos en Santiago 4:3 también, ¿no? Muchas veces no sabemos pedir, ¿no? El ejemplo que les pongo siempre: Señor, por favor, que me gane $1,000,000, ¿no? Para que, o bueno, que sean 5, ¿no? Para que así reparto uno a la iglesia, reparto otro al otro hermano que está pasando por necesidad, ¿no? Pero realmente Dios conoce nuestro corazón. Realmente Dios sabe si efectivamente lo que estamos pidiendo, pues es lo que realmente vamos a hacer. Y si Dios no nos los da, pues bueno, es por algo, hermanos. Recordemos que todo lo que Dios nos da, Dios nos quita, siempre es para nuestro bien.
También otro es el pecado sin confesar. Estamos viviendo en pecado, pero no reconocemos ese pecado. Y eso lo vemos en 1 de Juan 1, 7 al 9 y en Isaías 59, 1 y 2, en donde nos habla acerca de que dicen, bueno, si alguien dice que no es pecador, pues bueno, es un mentiroso. Siempre estamos pecando. Muchas veces o a veces lo llegamos a hacer siendo conscientes del pecado, a veces lo hacemos siendo inconscientes del pecado, pero por eso es importante que dentro de nuestra oración el pedir perdón por nuestros pecados es, Señor, pequé contra ti en esto, en esto, en esto. Y si aún hay un pecado que yo he cometido y que no me di cuenta, perdóname, Señor. Esa es la forma en la que nosotros debemos de pedir perdón por nuestros pecados. Otro punto importante, un quinto punto que podemos ver a través de la oración, de lo importante que es la oración, pues bueno, es que Satanás tiene miedo de la gente que ora. Satanás tiene miedo de la gente que ora. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque la oración funciona y trae el poder de Dios a nuestra vida. Entonces, nosotros como discípulos de Jesús, a través de la oración, podemos tener ese poder de Dios en nuestra vida. Y aparte de eso, también la gente que ora, hermanos, puede resistir al diablo y derrotar también los propósitos del diablo cuando están en contra de la voluntad, en contra de la autoridad que tiene Cristo, que tiene Dios. El claro ejemplo, ¿qué pasó con Jesús antes de que iniciara su ministerio? ¿Cuánto tiempo, hermanos, estuvo orando? ¿Cuántos? 40 días, y no se me duerman, hermanos. O bueno, si no se lo saben, bueno, se los paso, ¿ah? 40 días y 40 noches, ¿verdad? Estuvo en oración. Y después de eso, ¿qué es lo que sucedió? Fue tentado. ¿Y qué es lo que le contestó Jesús? En cada una de las tentaciones que le puso Satanás, ¿qué dijo? Escrito está. Entonces, hermanos, reafirmamos el primer tema. Oración y palabra de Dios dentro de nuestra vida, dentro de nuestro tiempo de oración. Primera de Pedro 5, 8 y 9, vamos a leerlo. Ese sí, vamos a leerlo, hermanos, porque luego van a decir, ay, no, hermano, pues, si Satanás no hay que preocuparnos por él, no tiene caso orar para que Satanás no se acerque a nuestras vidas, pues ya Jesús ya lo derrotó, pues ya no tiene caso el orar para que Satanás se aleje de nosotros. Bueno, para aquellos que piensan así, grábense de memoria, Primera de Pedro 5, 8 y 9. Sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Es decir, hermanos, no nos creamos especiales. Ay, es que nada más a mí, Satanás es el único que me está tentando. Es el único que me hace caer en pecado. No, hermanos, a todos, como dice aquí la palabra de Dios, y como decimos coloquialmente, a quien se deje. Si nosotros no tenemos esa vida de comunión, esa vida de oración con Dios, entonces vamos a caer más fácilmente en la tentación de Satanás. Nos va a alejar más fácilmente de esa comunión, de esa comunicación con Dios. Por eso, también dentro de nuestras oraciones debemos de pedir que Dios nos ayude a no caer en las tentaciones, a no caer bajo las garras, bajo las fauces de ese león rugiente que es Satanás. Porque la misma palabra de Dios nos está diciendo, Él está a nuestro alrededor buscando a quien devorar.
Entonces nosotros debemos de tener ese cuidado. Porque también dentro de la oración como hemos visto, pues produce esa voluntad de Dios, pero también desbarata la voluntad de Satanás. Lo que Satanás nos esté tentando en nuestra vida, pues bueno, Dios lo puede deshacer, ¿no? Si otras veces lo ha hecho, ¿por qué no lo hará en este momento? ¿Por qué no lo hará en nuestro tiempo de oración? Él lo puede hacer. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros dentro de nuestra oración evitemos las distracciones, evitemos las tentaciones, los pensamientos impíos, el ánimo a la duda. No debemos dejar que la duda esté dentro de nuestra oración. El temor tampoco no debe de ser parte, o no debemos de estar temerosos cuando estemos en oración. La desesperación, en fin, muchas cosas que nosotros nos pueden distraer. ¿Por qué? Porque entonces Satanás es cuando aprovecha ese momento para empezar a meternos esas malas ideas. Es que quién sabe si el Señor pueda curarme de ese cáncer terminal que ya me han dictaminado los doctores. Y Jesús, Dios, ¿no es el doctor de doctores? Entonces, ¿por qué no confiar en Él? ¿Por qué no dentro de nuestras oraciones confiamos en Dios? Y otro punto, hermanos, es tres bases importantes que nosotros debemos de tener para confiar en la oración. Tres bases, o vamos a poner tres fundamentos para confiar en la oración. ¿Cuáles son esos tres? En primer lugar, hermanos, el carácter de Dios. Tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Entonces, nada es demasiado difícil para Dios. No importa nuestra prueba, nuestra tribulación, nada es imposible para nuestro Dios. También recordemos que el carácter de Dios es fiel y siempre cumple sus promesas. También nos ama. Bueno, qué mejor ejemplo de amor que el haber dado a su Hijo, ¿verdad? Por el perdón de nuestros pecados. Entonces, Dios nos ama y también quiere darnos una esperanza y un futuro. En esta tierra, no, hermanos. De forma espiritual, tener una vida una vida junto a Dios por la eternidad. Otra característica, hermanos, otro fundamento para confiar en la oración es nuestra adopción. ¿Dios es nuestro Padre? ¿Sí o no, hermanos? Amén. Bueno, entonces, si Dios es nuestro Padre, como dice la palabra de Dios, ¿qué padre le da a su hijo cuando pide pan? ¿Qué le da? Serpientes, le da algo malo, algo venenoso, algo que le pueda perjudicar en la vida. No, ¿verdad? Si nosotros no lo hacemos, ¿Dios lo hará? No, ¿verdad? Dios también nos va a dar cosas buenas. Entonces, nosotros también, como ya hemos sido aceptados, hemos sido adoptados como hijos de Dios, pues bueno, entonces podemos, nuevamente les repito, hermanos, acercarnos confiadamente a Dios a través de nuestra oración. También tenemos como otro fundamento para nuestra oración el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo pues nos da ese entendimiento, esa sabiduría también para poder hablar y acercarnos a Dios. ¿Cómo debemos de hablar? Como les decía hace un momento, muchos pueden decir, pues es que yo no sé orar, ¿no? Que es lo que normalmente escuchamos ahí con los jóvenes, con los adolescentes, ¿no? Cuando les pedimos, a ver, te toca hacer la oración. Es que no sé cómo orar. Pues no te preocupes, pues como si estuvieras hablando con cualquier otra persona. Tú ora, no hay problema. Bueno, aquí, como les decía, pues invitemos al Espíritu Santo, porque ¿a quién tenemos ahorita, hermanos? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ahorita nos está ayudando a tener esa relación directa con Dios. Entonces,
también el Espíritu Santo intercede por nosotros según la voluntad de Dios. Esto en Romanos 8:27 lo podemos ver, que el Espíritu Santo intercede por nosotros. También el Espíritu Santo nos ayuda a tener esa mente de Cristo, nos ayuda a entender a Cristo. También nos capacita para orar realmente en el Espíritu, como les decía hace rato, que no estemos con distracciones, que no estemos pensando en otra cosa, sino que estemos enfocados en la oración, en tener esa comunicación con Dios en ese tiempo especial que nosotros le dedicamos a la oración. Y de ahí pues se desprende el cómo nosotros debemos de orar de una forma eficaz. ¿Cómo vamos a orar eficazmente? Pues bueno, vamos a orar, que son parte también de los puntos que toqué en el primer tema, es apelando a ese carácter de Dios, ¿verdad? Ese carácter que también ya vimos hace unos momentos. Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios que todo lo puede hacer. También debemos de orar suplicando por esas promesas de Dios. Pero ¿cómo vamos a conocer esas promesas de Dios? A través de la palabra de Dios. Con alabanzas, con acción de gracias, también nos podemos acercar, podemos orar eficazmente, alabando, dando gracias a Dios. También, pues con un corazón humilde, con un corazón contrito, un corazón humillado delante de Dios. Nunca acercarnos a Dios creyéndonos más que cualquier otro, y mucho menos creyéndonos más que Dios mismo, o creyendo saber más que Dios mismo. Entonces, ese tipo de actitudes son las que nos permiten tener una oración correcta, una oración eficaz ante Dios. También, pues orar en fe. Siempre debemos de tener puesta nuestra fe dentro de nuestra oración. El poder entender que aunque nosotros pudiéramos estar pasando por la peor de las necesidades, la peor de las pruebas, tener esa fe en que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que siempre está con nosotros, un Dios poderoso, un Dios que sabe nuestras necesidades, un Dios que está en todo momento junto a nosotros. También acercarnos con confianza, ¿verdad?, ante el trono de Dios, en ese lugar santísimo, ¿verdad?, al cual ya tenemos ese acceso, sin restricciones. La única restricción, ¿cuál es? Pues nosotros mismos, el que nosotros estemos viviendo en pecado. Nosotros mismos nos vamos a poner esa restricción al momento de orar. Si nosotros no estamos caminando correctamente, pues bueno, veíamos puntos más atrás, nuestra oración no va a ser eficaz. Entonces, también debemos de acercarnos con esa mente clara y con autocontrol también, al momento de estar orando en ese tiempo con nuestro Señor. Y recordando un poquito también el tema anterior, pues Jesús mismo, vemos el ejemplo de cómo Jesús hizo de la oración una prioridad. Para Jesús, la oración, el tiempo de oración, ese tiempo de comunión con Dios era una prioridad. La oración para Jesús era más importante que la comida. En Mateo 4:2 vemos ese ejemplo, era más importante para él la oración que la comida, aún que el dormir. Para él era más importante orar que dormir. En Lucas 6:12 vemos esta parte, ¿no? También otro ejemplo pues es en el Getsemaní, ¿verdad? ¿Qué es lo que les dijo a sus discípulos? Aquí espérenme, pónganse a orar y ahorita regreso. Y yo también, ¿qué fue a hacer Jesús? Se fue a dormir un rato, también, ¿no? ¿Qué fue a hacer? Se puso a orar, ¿no? Entonces, también aún el ministrar, también Jesús lo tomaba como una prioridad, el orar antes que el ministrar. En Lucas 5:15 y 16
pues vemos esa parte, ¿verdad? En donde que también leímos la vez pasada, en donde muchos se acercaban, enfermos se acercaban, pero ¿qué es lo que hizo Jesús? Pues bueno, los dejó y diciéndole, pues lo siento, pero es mi tiempo de oración, es mi tiempo con el Padre. Entonces, nosotros, hermanos, también debemos de tomar esos tiempos de oración de una manera importante, de una manera respetuosa ante Dios. Buscar siempre ese tiempo para poder orar ante Dios sin distracciones, poder estar en esa comunión, esperando también el poder escuchar a Dios, ¿verdad? Nosotros hablamos con Dios y Dios habla con nosotros. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de siempre ser sabios al momento de tener ese tiempo de oración. Dios, dentro de ese tiempo de oración, quiere que presentemos, obviamente, nuestros ruegos, nuestras peticiones personales, como lo vemos en Filipenses 4:6, porque para Dios no hay nada pequeño, no hay nada trivial, que nosotros podamos ver en nuestra vida que Él no nos pueda escuchar. A lo mejor y podemos decir, ay, pues es que ¿para qué voy a orar al Señor por esto? Pues sí es algo que no tiene tanta importancia. No, hermanos, para Dios toda nuestra vida es importante, y más aún si estamos en comunión directa con Él, si estamos siempre junto a Dios, pues bueno, todo lo que sucede en nuestra vida es importante también para Dios. Nosotros como padres, ¿es importante lo que sucede en la vida de nuestros hijos? Sí, ¿verdad? Entonces, como les decía hace un momento, pues también para nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Espiritual, también es importante lo que ocurra en nuestras vidas. Como hijos de Dios, somos también importantes para Dios. Y también es importante, hermanos, que, como les decía la vez pasada, que nosotros intercalemos ese tiempo de oración entre oración, también la alabanza, la acción de gracias, y pues más aún, ¿verdad? Cuando nuestra oración es contestada, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos el error de tenemos una petición, pedimos, oramos, ayunamos y estamos constantemente pidiendo por esa petición. Y Dios nos contesta, Dios nos concede esa petición, ¿y qué hacemos después? Ay, pues ya estoy bien. Y Dios, pues bueno, cuando lo vuelva a necesitar, me vuelvo a acercar a Él. Y no, hermanos, así no es. Siempre, cualquier petición, sea un sí, sea un no, siempre debemos de dar gracias a Dios. Recordemos, todo lo que Dios hace en nuestras vidas es para nuestro bien. Entonces debemos siempre de confiar en esa respuesta de parte de Dios. Y pues también, hermanos, es importante que nosotros podamos entender que nuestra vida siempre debe de ser una vida de oración, una vida en que en todo momento estemos dando gracias por todo. Grupo de alabanzas. Esto no quiere decir, ¿verdad, hermanos? Como otras veces les he dicho, no quiere decir que si nos sucede algo bueno, digamos, en la calle, estamos caminando y no sé, vemos que un carro, no sé, estamos atravesando la calle y de repente pasa un carro enfrente de nosotros, ¿verdad? Pasándose el alto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues le empezamos a decir y hablar lo peor de la persona que pasó casi atropellándonos, o le damos gracias a Dios porque no nos atropelló. ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos? ¿No? Bueno, ya escuché por allá que son de los primeros, ¿no? Entonces, todo, hermanos, todo lo que sucede en nuestra vida debemos de darle gracias a Dios. Señor, gracias porque llegué temprano al trabajo. Pues gracias, Señor, porque aunque llegué tarde al trabajo, pues no me regañaron y no me van a descontar. Bueno, y si me descuentan, pues bueno, ya no hay que echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Pues ya es culpa de que pues
las cobijas ganaron más que el reloj, ¿verdad? Más que el despertador, ¿no? Bueno, ya si son situaciones de que, pues hubo un accidente por allá, y pues eso me atrasó, pues aún así hay que dar gracias, ¿verdad? Porque dentro de ese accidente no estuve yo. En todo hay que dar gracias, hermanos. Estar en oración constante dentro de nuestra vida. Dar gracias por todo. Y el dar gracias por todo es parte de la oración. No es necesario, en ese tipo de situaciones, no es necesario el estar orando 10 minutos, ¿no? Porque pues imagínense el ejemplo que les puse, ¿no? Pasa el carro ahí enfrente y pues ahí me voy a arrodillar y voy a empezar a orar y dar gracias a Dios, ¿verdad? Y entonces viene un tráiler y pues la visibilidad del tráiler pues es menor, ¿verdad? Entonces ahí sí ya es diferente, ¿verdad? Entonces simplemente con Señor, gracias porque no me atropellaron, gracias porque pues, libré. Y aún así, pues también cuida a ese conductor, porque pues ese conductor o puede chocar y se puede matar o puede matar a otros. Entonces también guarda el camino de esa persona. Guarda mi camino, gracias porque me has cuidado, pero también guarda el camino de todos los demás. Entonces es importante, hermanos, que entendamos que nuestra vida debe ser constante en esa oración. Dar gracias por todo. No por eso el tema es una vida de oración. Estar orando constantemente al Señor. Vamos a dar gracias, hermanos, por este tiempo. Señor, gracias. Gracias, Padre bendito, una vez más, porque tú nos has enseñado, Señor, que la oración es algo importante, es algo fundamental en nuestra vida, Señor. Entendemos, Padre, que ese tiempo de oración que nosotros dediquemos a ti, Señor, debe de ser un tiempo sin distracciones, un tiempo en el cual podemos estar preocupados, Señor, por esa necesidad, por esa prueba, pero también, Señor, debemos entender que aún en esa prueba, en esa necesidad, tú estás con nosotros, Señor. Tú estás escuchando nuestros ruegos, nuestras peticiones, nuestras oraciones, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser dignos delante de ti. Límpianos, Señor, de nuestras maldades. Límpianos, Padre, de nuestras iniquidades. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a no caer en tentación. Ayúdanos, fortalécenos, Señor. Danos la sabiduría, Padre, día a día, para poder estar siempre delante de ti, limpios, correctos, Señor. Que nuestra vida, Señor, sea para glorificarte a ti y que tú seas, Señor, glorificado con nuestra vida, con nuestras acciones. Ayúdanos, Señor. Bendice, Padre, a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Aún aquellos hermanos, Padre, que pudieran estar escuchando, Padre, que estén pasando por necesidad, por prueba, por alguna toma de decisión importante, Señor. Te ruego que tú estés con ellos, que tú les des esa sabiduría, la paciencia, el consuelo, la tranquilidad, y que tú cumplas, Señor, sus peticiones, que tú escuches sus oraciones, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Porque reconocemos, Señor, que todo lo que tú haces, Señor, es lo mejor para nuestra vida. Y reconocemos, Señor, tu soberanía y tu voluntad en nuestra vida, en todo momento y en todo tiempo, Señor. Bendito seas tú, Señor, Creador de todas las cosas. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Me acerco
en oración, confesando mis pecados en tu santo lugar. En tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto, el Padre lo verá.